se presenta como una realidad prácticamente eh, compleja, les decía. Más por se siguen uniendo aquí algunos estudiantes que estoy haciendo la activación. Porque no es posible mantener la participación directa de ciudadanos y ciudadanas en espacios y tiempos definidos. Por ejemplo, vimos la clase anterior como las asambleas, los foros, observatorios, veedurías sociales, ¿sí? Con la constancia y frecuencia requeridas. Esta ha sido una crítica permanente al planteamiento de la democracia deliberativa, su distancia entre lo ideal y lo posible en la realidad. Sí, porque una cosa es el ideal, otra cosa es la realidad que se vive. No se puede, estamos hablando por ejemplo, cómo superar el asunto económico y financiero del país. No se puede, pues, reunir solamente a los banqueros y reunir solamente a empresarios, ¿no es cierto?, para que ellos den su opinión, su idea para sacar el país adelante. Pues tienen que estar inmersos en la deliberación todos los sectores sociales o representantes de ellos, ¿no? Yo sé que no hay cómo reunir a toditos tampoco, pero sí tienen que estar reunidos, por ejemplo, los que son más vulnerables, ¿no es cierto?, los más necesitados. Y en función de ellos tienen que estar direccionadas esas políticas para no favorecer solamente un lado. Entonces, tengan la idea de que el momento que nosotros estamos solamente ayudando a un sector, en este caso de pronto el sector empresarial, el sector bancario, hacemos de que quienes van a pagar tenemos una deuda externa, en este caso si es el tema de la deliberación. ¿Quién va a pagar la deuda? ¿Sí? Llame a todos, porque si preguntamos solamente a unos, ellos van a decir, no, pues que paguen los otros, que pague el pueblo, que paguen, qué sé yo, los asalariados, ¿no es cierto? Eh, el sector público. Y solamente a ellos caerles todos los problemas y los otros, bien, gracias, ¿no es cierto? Eso no debería ser. El proceso deliberativo llama a todos, a los más afectados, ¿sí? Y los que más tienen deberían pagar más, así debería ser, ¿cierto? Un mecanismo que ha entrado en escenario que es utilizado, pero que aún no incorpora oficialmente como un método permanente de consulta para las tomas de decisiones en los asuntos públicos, son las redes sociales. ¿Sí? La utilización del Internet para realizar referendos o consultas sobre temas específicos. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se hacen preguntas, pero obviamente estamos en un país desarrollado donde se sabe que no hay trampas, porque si eso aplicamos acá, va a haber trampas. ¿Sí? Pónganse el voto presidencial. ¿Quién maneja los sistemas? ¿Quién maneja eh, toda esta memoria, ¿no es cierto? ¿Quién está a cargo de los sistemas informáticos? Tranquilamente, suponiendo en el Cantón Quito votaron los 1.500.000 votantes, ¿sí? Y de ahí estuvo ganando A o B candidato. Entonces, eso está afectando mis intereses políticos. Yo como persona que estoy a cargo del asunto informático, digo, no, no, le voy a cambiar, le voy a sacar tantos votos de uno y le voy a poner en el otro, para que gane el que a mí me interesa, ¿no es cierto? Y esto, imagínense, una sola persona lo podría hacer. Entonces, yo dudo mucho de que eso sea factible, viable aquí en el Ecuador. Por lo tanto, más seguro es que haya veeduría ciudadana, ¿no es cierto? Cuando van a votar, inclusive hay de partidos políticos que van y observan a ver si están contando bien, ¿sí? De los partidos, hay delegados, ¿cierto? Aquí dice delegado de, qué sé yo, Partido Social Cristiano, y vaya, observa, a ver, dejen contar bien, vean, ese voto no está ahí, ese voto está para el otro, está para mi candidato, ¿por qué le pone el otro? Entonces está ahí mirando, ¿no es cierto?, cómo contea, cómo está contando los votos. Entonces, eso es bueno, pero porque se puede ver, pero si dejamos a un informático que esté contabilizando y que si en Excel puede cambiar el rango, ¿no es cierto? Poner de pronto al, al candidato que esa persona quiere que gane. Puede haber trampa, ¿no es cierto? Y eso en Ecuador yo creo que por el momento no aplica, ¿no es cierto? Eh, Esto se debe aparte a que si bien el acceso a las tecnologías de la información y comunicación avanza de manera vertiginosa, rápida, ¿no es cierto? En nuestra sociedad, aún existen brechas económicas que imposibilitan que todos los ciudadanos y ciudadanas accedan a esas. No todos tienen internet, hoy estamos viendo. Hay estudiantes que no tienen internet, ¿sí? Y no pueden hacer las actividades, sin embargo, en el colegio son buenos estudiantes. Entonces, ¿qué puedo pensar yo de ellos? Ah, no, pero también hay el otro lado. Hay estudiantes que tienen internet, pero no les da la gana de hacer. Eso es muy diferente. Y
Creo que en las reuniones que tenemos los profesores nos damos cuenta clarito quiénes son, pero eso puede pasar también en las votaciones. Digan, yo no voté porque no tuve internet. Cuando en el momento, en la actualidad, tenemos, por ejemplo, más que todo, no por una obligación. El hecho de las votaciones es más por, yo podría decir, por el civismo, ¿no? Por el civismo que tenemos los ciudadanos de, de acercarnos, ¿no es cierto? Dar nuestra opinión a través de el voto y decir quién nosotros creemos que debería ganar. O si hacen una consulta popular, vean, hubo una consulta popular en el 2017. Habían por ahí, si no me equivoco, 7 preguntas. 6 preguntas eran obviamente obvias, digamos, vale la redundancia, eran lógicas. Si te preguntan, por ejemplo, ¿estás de acuerdo que cuando alguien viola a un niño, ¿no es cierto?, que caduque esa orden, esa de sentencia, que ¿estás de acuerdo o no? ¿Qué va a decir que está de acuerdo que caduque? ¿No? Si es posible que le metan preso así ya esté viejo, ¿sí? Sí, nos tocaba poner. ¿Está de acuerdo que el presidente se elija indefinidamente? Entonces, yo tampoco me gustaría que un presidente esté ahí toda la vida. Entonces, tiene que haber alternancia. Hay otras personas, hay jóvenes que pueden salir de aquí del grupo de ustedes, puede salir alguien. Entonces, que permitan que actúen, ¿no es cierto? Que estén varios grupos sociales y las personas tengan capacidad de elegir, ¿cierto? De entre ese grupo, elegir bien. Ahora, si ya nos plantean ellos, nos ponen solamente a corruptos y de entre los corruptos, entonces, ¿por quién puedo votar? Si todos son corruptos, ¿no? Entonces, eh, eso es una de las cosas que sí se debe tomar en cuenta. Entonces, ahí había preguntas en la consulta popular. ¿Está de acuerdo de que se siga talando los bosques? Sí, estoy diciendo nada más un entendido porque exactamente no les tengo ahorita. Pero decía, por ejemplo, del Yasuní. ¿Quiere usted que se siga explotando el Yasuní? Y decía sí o no. Entonces, yo digo, no, pues están dañando, están contaminando, ¿no es cierto? Están talando los bosques. Yo obviamente voy a poner que sí estoy de acuerdo de que no se tale, ¿cierto? Entonces, sí. Ah, no, pero por ahí había una pregunta capciosa, que era lo único que les interesaba al gobierno, ¿sí? Yo no puedo estar con ningún gobierno, a favor ni en contra, además la política a mí no me gusta. Para mí uno es honrado y nunca participará de eso. Solo se ve de lejos nomás. Pero ahí había una pregunta tramposa que decía, por ejemplo, ¿quiere usted que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana se vayan a su casa? En otras palabras, ¿sí? Entonces la gente cansada de tanta corrupción dicen, chuta, sí quiero que se vayan porque no hacen nada. Entonces, pero no lee más abajito que decía que el presidente pondrá una nueva terna, ¿sí? Para que elijan a ese nuevo miembro de participación, control y participación. Recuerden que es el quinto poder del Estado. Los poderes son eh, eh, independientes y este debería ser independiente, cosa que no lo es. Entonces, ¿quiere usted que exista eh, nuevos miembros de participación y control social? Y toda la gente pusieron sí, ¿sí? Y me uno ahí, sí, no me acuerdo bien. El resto yo sí he de haber puesto sí, pero esta pregunta en específico, no me acuerdo qué puse, ¿sí? Los errores a veces tenemos los adultos, ¿sí? Y si ustedes son estudiantes, obviamente a los 16 años también ya pueden votar. Pero nos hicieron tramposamente la pregunta, porque todo era sí. Era la única pregunta que debíamos haber votado que no. Entonces, ¿qué pasó? El momento que nosotros pusimos sí a esta pregunta, que queremos que se quiten a esos miembros del Consejo de Participación y Control Social, ¿qué hizo el presidente? Chuta, se lavó las manos, muchísimas gracias. ¿Sí? Votó a los anteriores y él, como presidente, puso ahí otros miembros. Entonces, alguien que le favorezca a él. Entonces, el momento que él puso ahí a otros miembros de participación y control social, recuerden que la función de ellos es ver si existe o no corrupción, pues. Entonces, yo como presidente, como está de mi favor y es alguien que yo estoy poniendo como presidente, como nuevo miembro de control social, entonces ya no me va a controlar a mí, pues. Entonces ahí sí puedo hacer lo que yo quiera y vean lo que está pasando ahorita. Corrupción por todo lado. Sí, me duele decir esto, pero yo tengo que decirles. Sí, entonces eso a tener muy en cuenta y a estar muy... Hay que aprender del pasado, ¿no?
para no cometer los mismos errores. Y de pronto nosotros cometimos los errores porque porque le decía, ¿usted quiere que siga la corrupción? ¿Sí o no? ¿Qué voy a poner? Entonces, tengo que poner bueno, la pregunta estaba para que responda así. eh, Nadie quiere que siga la corrupción, pues no. Entonces, obviamente, tenemos que responder, pero la tramposería era de que estaba una pregunta que nos inducía, ¿no es cierto? Nos inducía a que nosotros pongamos que sí. O sea, para que se vayan los de control social. Se fueron los de control social, entró un señor llamado Trujillo, estuvo a favor del gobierno y ese gobierno ahora hace todo lo que quiere. Entonces, ahí está el problema, ¿sí? Ahí está el problema. Todos los casos de corrupción que ustedes están viendo, aunque no quieran, ahí están en la televisión, en todos lados están. Y si no entran en Twitter, vean ustedes, el señor Abdalá ya está en Estados Unidos con nuestra plata, ahí se ha comprado lujosas cosas. El otro Abdalá que dice viva la patria, ¿no es cierto? Qué ridículo. Salcedo, el señor Adón, eh, y miembros del gobierno que no quiero ni decirlo acá. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Muchos movimientos sociales se gestan en las redes. Ustedes ven en Twitter, hay mucha gente que habla de política. Decir su forma de pensar está bien, ¿sí? Está bien. Si la gente, por ejemplo, en este momento se ha dado mucho a utilizar estas redes sociales, en Twitter sobre todo, para expresar lo que siente, porque nos indigna, ¿no es cierto? Cuando hay indignación, o sea, tampoco me puedo tragar, me tengo que decir, ¿sí? A la vez que los partidos políticos y los movimientos sociales cada vez utilizan mayor énfasis de estos medios para difundir sus ideas y crear deliberación. Hay que saber escuchar a todos, ¿sí? Pero en esa escucha hay que saber dilucidar, ¿no es cierto? Ver quién mismo está diciendo la verdad, ¿sí? Y para eso nos toca prepararnos, para ello nos toca estudiar, porque si yo no sé cuáles son las 5 funciones del Estado, yo cómo puedo recibir clases de eso si no entiendo qué hace la función de transparencia y control social, ¿no es cierto? Y cuál es la función que ellos desempeñan, cómo son designados. Que el problema surge cuando por ejemplo, el Ejecutivo se toma todos los poderes. Pues eso es malo, pues, para la democracia. Se dan la vuelta, ¿no es cierto? Dicen que van a hacer una cosa y a la final terminan siendo lo otro. Dicen que van a estar con el pueblo y a la final se terminan siguiendo o saliéndose con la suya con los sectores más de poder económico más alto. Eso ha sido, chicos, yo creo que en resumen lo que les quería manifestar. Muchas gracias por escucharme.